vamos a ver un pasaje difícil, but we're going to hit it twice pero vamos a ver este pasaje 2 veces, because when we get into chapter 10, we're going to get some more of this very difficult passage. porque en el capítulo 10 también habla de este pasaje difícil. So we'll cover it some this afternoon, Entonces vamos a cubrir un poco de esto ahorita en la tarde and then we'll give it more justice later on when we hit chapter 10. y luego le vamos a hacer más justicia cuando vayamos al capítulo 10. We're going to be taking communion at the end of class, Vamos a tomar Santa Cena al final de la clase. and so we want to, there's a lot of things that we were talking about, Hay muchas cosas de las que hemos estado hablando, in chapter 4, chapter 5, de capítulo 4 y capítulo 5, having to do with communion. que han hablado acerca de la Santa Cena. So we'll take a look at that at the end. Entonces vamos a ver eso al final. So prepare your hearts for communion Entonces preparen sus corazones para tomar la Santa Cena before we even start. antes de que iniciemos. Let's pray. Oremos. Lord, thank you for this incredible book of Hebrews. Señor, gracias por este libro increíble de Hebreos. Some things are very hard to understand, Algunas cosas son bien difíciles de entender and there's been a lot of mistakes given through Hebrews. y se han cometido muchos errores al estudiar el libro de Hebreos. And Lord, we want to rightly divide the word of truth. Pero queremos entender de la forma correcta la palabra de verdad. Lord, open up our hearts and our minds for all that you have for us, Lord. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para la palabra que tienes para nosotros hoy. Lord, we want to get the full impact of Hebrews, Queremos recibir el impacto completo de Hebreos and that's Jesus as our high priest y que Jesús como nuestro sumo sacerdote, after the order of Melchizedek, según la orden de Melquisedec, as our high priest siendo nuestro sumo sacerdote, at the right hand of the Father, a la diestra del Padre, making intercession for us, está haciendo intercesión por nosotros, so that we can come boldly to the throne of grace diciéndonos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, to receive mercy and grace to help in our time of need. para recibir gracia y socorro para nuestro oportuno In Jesus' ayuda. name, Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. amen. Amén. So we're in chapter 5, verse 12. Estamos en capítulo 5, versículo 12. And so this is going to be, we're going to be talking about spiritual immaturity. Vamos a hablar de la inmadurez espiritual. And so it starts off, for though by this time you ought to be teachers, you need someone else to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. And so here we're talking about being spiritually mature, Aquí estamos hablando de la madurez espiritual and the difference between someone who is mature and not mature y la diferencia entre alguien que es maduro y alguien que es inmaduro is going from milk to solid food. es que va de la leche a la comida sólida. And so we see milk, Entonces vemos la leche as we've been looking at the context of these verses, viendo el contexto de estos versículos. we're looking at the milk being the priesthood of Aaron. Vemos que la leche era el sacerdocio de Aarón. What Jesus did on earth for us, Lo que hizo Jesús en esta tierra por nosotros, but the meat would be Jesus as our high priest after the order of Melchizedek. es Jesús como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. What Jesus is doing in heaven, Es lo que Jesús está haciendo en el cielo, interceding for us. intercediendo por nosotros. And so, when we're talking about this milk and solid food, Al hablar de esta leche y de esta comida sólida, as we see at the end of verse 12 and then in verse 13, como vemos en el 12 y luego sigue diciendo en el 13, you wonder what is that speaking about? ¿de qué está hablando? We see it in 1 Corinthians chapter 3, verse 1, Vemos que en 1 Corintios 3, 1, actually 1, 2, and 3. 1, 2 y 3 de hecho. And I, brethren, I could not speak to you as spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it,
For even now you're still not able, for you are still carnal, for where there is envy, strife, divisions among you, are you not carnal, behaving like mere men? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andas como hombres? And so as we're looking at what milk is, Entonces, al ver qué es la leche, it's when you are carnal, es ser carnal, when we are fleshy. cuando somos carnales. You know, and that's envy and strife and divisions. Y esta es la envidia, los celos, las disensiones. And we're acting like, you know, like we're not even born again. Actuamos como si ni siquiera fuéramos creyentes. But meat is really speaking about the full counsel of God's word. Pero la carne habla del consejo completo de la palabra de Dios. And looking at Jesus as our high priest Y viendo a Jesús como nuestro sumo sacerdote. and one that we can trust in. Y aquel en que podemos confiar. Verse 13, Versículo 13. for everyone who is partakers of only milk is unskilled in the word of righteousness, he is a babe. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. And so they're not understanding the word of God, No entiende la palabra de the Dios, word of righteousness, la palabra de justicia. but they're just being babes. They're not able to eat the solid food Sino que actuando como niños no pueden comer comida sólida, of the word of God. que es de la palabra de Dios. Verse 14, Versículo 14. but solid food belongs to those who are full age, that is, by those who reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. So the solid food entering into the rest of God, as we saw earlier, Entonces, este alimento sólido, al entrar al reposo de Dios, como estábamos viendo antes, coming boldly to the throne of grace is another thing that's talking about solid food. el venir confiadamente al trono de la gracia también es este alimento sólido. Knowing Jesus as our high priest, solid food. Saber que Jesús es nuestro sumo sacerdote, eso también es alimento sólido. The heavenly realities of Christ, solid food. Las realidades celestiales de Cristo son el alimento sólido. And so we have opportunity to see how we can grow. Entonces tenemos oportunidad de ver cómo podemos crecer. And you know, as you go through the book of Hebrews, Y mientras tú vas por el libro de Hebreos, there is so much maturity that you can grow into. puedes crecer en mucha madurez. You want to grow in Christ, Puedes crecer en Cristo, grow in Hebrews. crecer en Hebreos. Understand what God's saying in Hebrews. Entiende lo que Dios está queriendo decir en Hebreos. And then he goes on into chapter 6. Y luego sigue capítulo 6. He says, therefore, leaving the discussion of elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance for dead works and faith towards God. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. So he's saying that we're leaving the elementary, Básicamente dice, estamos dejando atrás lo básico now we're going on to maturity. y estamos viendo lo que es maduro. You know, that we're seeing how can we grow now in Christ. Estamos viendo cómo podemos crecer en Cristo. You know, that there's meat to be had. Que hay carne que tenemos que comer. Verse 2, Versículo 2. for the doctrine of baptisms, the laying on of hands, of resurrection of the dead, eternal judgment. Dice, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. So it says that we're going on. Dice que hay que seguir. We're not going to stay in doctrines of baptisms, and these are, baptisms here means washings.
Dice, no nos podemos quedar en estas doctrinas de bautismos, y el bautizo así en plural está hablando de lavamientos. Laying on the hands would be speaking about the priest laying hands on the animals. La imposición de manos habla de cómo el sacerdote imponía sus manos sobre el animal que iba a sacrificar. Resurrection from the dead, La resurrección de los muertos and eternal judgment. y del juicio eterno. And so we're looking at these subjects, Estamos viendo estos temas and these are things that we're going to be going on from. y son cosas que vamos a tener que partir. Because I think as you look at these different things that we're looking at right now, Porque si vemos estos temas que estamos viendo ahorita, you know, we saw in verse 1, repentance from dead works, faith towards God, doctrines of baptism, laying on of hands, resurrection from the dead, and eternal judgment. vimos desde el versículo 1 que dice el fundamento del arrepentimiento, las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección y el juicio eterno. Yeah, and so I think what we're seeing here is some general things according to the law. Lo que estamos viendo aquí son temas generales de acuerdo a la ley. It's not real clear, No es clarísimo, but when we're looking at Hebrews, we're looking at the fact that we're talking to Hebrews, pero cuando vemos hebreos tenemos que recordar que estamos hablándole a hebreos creyentes, o sea, judíos, who were in the Old Covenant, the law, que habían estado en el antiguo pacto bajo la ley and now they're coming into the New Covenant, grace. y que ahora están entrando al nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. But in the middle of this, they're having problems Pero en medio de esta transición están teniendo problemas, because they're wanting to go back to the law after being freed up from the law to go to grace. porque quieren volver a la ley después de haber sido libres de la ley para poder ir a la gracia. And I think that's what we find so much in the book of Hebrews. Y creo que eso es lo que más encontramos aquí en el libro de Hebreos. It helps us to interpret what these sections are all about. Nos ayuda a interpretar de qué se tratan todas estas secciones. So in general, when we look at chapter 6 and chapter 10, these two difficult passages, Entonces, en general, al ver capítulo 6 y capítulo 10, que son pasajes difíciles, we're seeing a group of people who have come out of the law into Christ, vemos un grupo de gente que había salido de la ley hacia Cristo and they've laid hold of the grace of God in this new covenant. y que han tomado mano de la gracia de Dios del nuevo pacto. But just like in the book of Galatians, they go back to the law. Pero así como en el libro de Gálatas estaban volviendo a la ley. And they've been freed from the law, they don't have to go back. Y ellos ya han sido liberados de la ley, no tienen que volver a ella. And sometimes the regulations of the law becomes comfortable Pero a veces las reglas de la ley son cómodas. because that's all they've known. Eso es todo lo que ellos conocían. And when you walk by the law, Y cuando se camina por la ley, it actually becomes pretty simple de hecho es bastante simple, because you don't have to seek the Lord for that. porque no tienes que buscar al Señor para hacer esto, And you're just looking at how do I run my life in a robotic type of way. sino que estás solo pensando cómo puedo vivir mi vida de esta manera robótica. But the Lord wants to take us beyond the robotic Pero el Señor quiere que seamos más que robots, into a living relationship with God Himself, sino que Él quiere una relación viva con Dios mismo. because He wants us to walk by the Spirit, Él quiere que caminemos en el Espíritu, not disregarding the law, no que desechemos la ley, but knowing that Christ has fulfilled the law in us. pero sabiendo que Cristo cumplió la ley en nosotros. So my focus isn't on the law, Entonces mi enfoque no es en la ley, my focus is on the Lord Himself. mi enfoque es en el Señor mismo. So that's why I think some of these concepts in verses 1 and 2 are really talking about going back to the law, and He's wanting them to go forward. Y por eso es que estos conceptos de versículo 1 y 2 están hablando de cómo ellos querían volver a la ley, pero Él les está diciendo que deben empezar a caminar hacia adelante. And so in verse 3, Y versículo 3, and this it says, and this we will do if God permits.
Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Meaning, going back to verse 1, that going back, we'll go on to perfection if God permits. Dice básicamente que vamos a seguir yendo hacia adelante, a ser perfeccionados, como decía en versículo 1, si Dios lo permite. That we're going to move from the elementary milk to the meat if God permits. Que vamos a dejar lo elemental de la leche y empezar a ir por la carne, si Dios lo permite. So really what's being said in all of Hebrews, this whole book, in fact there was a commentator that wrote on this. Lo que dice, de hecho, todo el libro de Hebreos, porque lo escribe así un comentarista, The commentary's name was, for the book of Hebrews, Let Us Go On. el título que le puso al comentario para el libro de Hebreos era Sigamos hacia adelante. And that's what he's always wanting for us, the Lord. Y eso es lo que el Señor siempre quiere para nosotros. He wants us to go on in our faith. Él quiere que avancemos en nuestra fe. He wants us to go on in our relationship with the Lord. Quiere que avancemos en nuestra relación con el Señor. He's always wanting us to mature. Siempre ha querido que maduremos más. He doesn't want us to be satisfied with our lives now because he wants us to grow in him. No quiere que estemos satisfechos con nuestra vida ahora porque Él quiere que estemos creciendo. He wants us to see that we have just a little bit of who Christ is, Él quiere que veamos que solo hemos visto un poquito de quién es Dios. and he wants us to see the fullness of all the potential in our walks with Christ can be. Y Él quiere ver la plenitud y todo el potencial de lo que Cristo puede ser. And so now we're going on Ahora seguimos, in verse 4. versículo 4. And this is where some of the more difficult scriptures are. Y aquí es donde está la parte difícil. And we're going to cover it, Y vamos a estudiarla. but there'll probably be some questions that you have afterwards. Y probablemente van a tener preguntas después. And so I'm hoping that we can cover it more thoroughly in chapter 10. Entonces espero también poder hablar más de esto en el capítulo 10. So you'll see some things and you'll say, okay, kind of get this, I kind of get that, I don't get that. Van a haber algunas cosas que ustedes van a decir, ok, esto entendí, esto también lo entendí, esto no lo entendí. But by the time we get into chapter 10, then we're going to be able to see it much more clear. Pero para cuando lleguemos al capítulo 10 va a ser mucho más claro. So verse 4, the continuation here. Versículo 4 continúa diciendo, For it is impossible for those who are once enlightened and tasted the heavenly gifts, have become partakers of the Holy Spirit, and have tasted of the good word of God and the powers and the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucified again for themselves the Son of God and put him to an open shame. dice 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. So bear with me as much as you can. Entonces téngame paciencia, por favor. It says, in verse 4, it says, for it is impossible, and then it gives a parenthetical section. Dice en versículo 4, es imposible, y luego sigue diciendo, So he's talking about it's impossible for those who were once enlightened, number 1, dice que es imposible para los que una vez fueron iluminados, and they have tasted the heavenly gift twice, 2, y la segunda cosa que dice que gustaron el don celestial, have become partakers of the Holy Spirit, 3, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Number 4 is in verse 5, have tasted the good word of God. número 4, que está en versículo 5, que gustaron de la buena palabra de Dios, And number 5, the powers of the age to come. y número 5, y los poderes del siglo venidero. And then in verse 6, it would be, if those people fall away, Y el versículo 6 es como si estas personas recaen. back to verse 4, it is impossible
Volviendo al verso 4, es imposible for those who fall away to renew them again to repentance, since they crucified again for themselves the Son of God and put him to an open shame. Es imposible para estos que recayeron que sean renovados para arrepentimiento, porque han crucificado de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y le han expuesto a vituperio. So who are we talking about here? Entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? Are these believers? Are these unbelievers? ¿Son creyentes? ¿Son no creyentes? Because as you're looking at some of these 5 different traits of this person you're talking about, Porque al ver estas 5 características de la persona de la que estamos hablando, that it's impossible to renew them again to repentance, y que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. so these people we're seeing in verse 4 is number 1, they were once enlightened. Vemos en versículo 4 que lo primero es que ellos fueron iluminados en algún momento. And it really speaks about once and for all for believers. Y esto habla de creyentes. There'll be some that will say that this is talking about non-believers. Habrán algunos que dicen que esto habla de los no creyentes. But to make these people unbelievers, you have to do you have to do gymnastics with the scriptures to come to that conclusion. Pero para concluir que estos fueran no creyentes, tendrías que hacer gimnasia con la escritura para poder llegar a esa conclusión. Because this once enlightened means once and for all enlightened Porque by the Lord. esta iluminación es como una vez y para siempre fueron iluminados por el Señor. And number 2, tasted the heavenly gift. Y el segundo dice, gustaron del don celestial. And then they'll say something like, well, they tasted it, but they didn't really swallow it. Y la gente dirá, bueno, dice que gustaron, pero no lo tragaron. Just if you have a little bit of food and then you just nibble on it, you taste it, but then you spit it back out, and then you didn't really swallow it. Como si tuvieras como algo de comida y lo pruebas con tu lengua y no te gusta, entonces lo escupes como que no te lo tragaste. I think you have to see that this is a believer. Creo que se ve que esto es un creyente. They tasted. Ellos probaron. And just like Jesus, it said that Jesus tasted death for everyone. Como antes decía que Jesús gustó la muerte por todos nosotros. Same word, tasted. Es la misma palabra, gustar. Did Jesus die? ¿Jesús murió? He tasted death. Sí, él gustó la muerte. He didn't just take a little nibble of it and then spit it out. No solo la chupó y luego la escupió, He embraced the full death. sino que él abrazó la muerte. And then also, so they were once enlightened, tasted the heavenly gift, became partakers of the Holy Spirit. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. What is partaker? What would be another word? They took part. Okay, took part. Okay. Yeah, Yeah. that's what it says in Okay, Spanish. take part. They're sharers of the Holy Spirit. Era como que compartieron el Espíritu Santo. They received the Holy Spirit. O sea, recibieron el Espíritu Santo. That sounds like a believer to me. Eso también suena como un creyente para mí. And then it goes on and says, and have tasted the good word of God. Y el 5 dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. So they received the word of God. This is what a believer does. Recibieron la palabra de Dios, eso es lo que hace un creyente. And the powers of the age to come. Y dice, los poderes del siglo venidero. And then there's those who say that this can't be a believer. Y dice, algunos dicen que esto no puede ser un creyente. Because it sounds like this person is going to, it's impossible for them to be forgiven. Porque suena aquí como que esta persona no tiene posibilidad de ser perdonada. But these 5 points is a more complete description of a believer than anywhere else in Scripture. Pero estos 5 puntos describen muy bien a un creyente como no se describe en otro lado de la Escritura. So I think we have to see that this is talking about believers, Entonces creo que tenemos que ver que esto habla de un creyente. but I think when we're looking at this, we also have to understand that this is, we're talking about people that aren't progressing in their walks with the Lord. Y al ver esto también tenemos que entender que estas son personas que no estaban avanzando en su caminar con el Señor. The Jews that, these Hebrews that should have been going into the new covenant
grace but were trapped in the old covenant law. Estos hebreos que tenían que emigrar al nuevo pacto de la gracia estaban atrapados bajo la ley. It said if they fall away, it's impossible to renew them again to repentance. Dice que si han recaído va a ser imposible que sean renovados para arrepentimiento, Since they crucified again for themselves the Son of God and put him to an open shame. porque han crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le han expuesto a vituperio. Now this word that says fall away here, Aquí dice recayeron. there's some who would say that they're falling away from Christ. Hay algunos que dicen que recayeron de Cristo. This word, it's more than just it's not clear as far as just falling backwards, Y esta palabra no es claro si solo se trata de que se caen para atrás, but it's really falling into, it's falling back into another system of belief. sino que habla de recaer en otro sistema de creencias. They're going from the new covenant to the old covenant. Están yéndose del nuevo pacto al viejo pacto. And so they're being warned, what are you doing? Entonces le están advirtiendo, ¿qué estás haciendo? You have Christ, you have his forgiveness, you have his blood. Tienes a Cristo, tienes su perdón y su sangre. Why are you going back to the old covenant? ¿Por qué estás volviendo al viejo pacto? Why are you going back to the law? ¿Por qué vuelves a la ley? In the same way that Paul was speaking to the Galatians, De la misma forma en la que Pablo estaba hablando a los Gálatas, oh foolish Galatians, who has bewitched you? les dice, Gálatas insensatos, ¿quién los ha engañado? Having been made perfect in the Spirit, you're going back to the letter of the law? Habiendo sido perfeccionados por el Espíritu, quieren volver a la letra. What are you thinking? ¿Qué están pensando? And so it says that it's impossible to renew them again, and it's put them to an open shame. Dice aquí que es imposible que sean renovados por el arrepentimiento porque han expuesto a Jesús a vituperio. And so this falling away is falling back into this old sacrificial system. Entonces esta recaída es recaer en este sistema de sacrificios. And going on to verse 7, Sigue en versículo 7, and then he goes into this parable, empieza a contar una parábola, talking about the earth and talking about the rain, hablando de la tierra y la lluvia. and it's talking about the new covenant, the fruit that we have in our life in verse 7. Y hablando del nuevo pacto y del fruto que tenemos en nuestra vida, versículo 7. Because that's the most important thing in our walks, to determine who we are in Christ. Esto es lo más importante que vemos en nuestro caminar para determinar en dónde estamos con Jesús. What type of fruit do we have in our lives? ¿Qué tipo de fruto tenemos en nuestra vida? So we see in verse 7, for the earth which drinks the rain that often comes upon it and bears herbs or fruit, useful for those whom it is cultivated, receives blessing from God. Dice el 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. So if the soil is cultivated, it's going to bear fruit. Dice como si el suelo está siendo cultivado, va a dar fruto. And we see that Jesus speaks a parable about this. Vemos también a Jesús hablando una parábola similar. And then verse 8, but if it bears thorns and briars, it's rejected and near being cursed, whose end is to be burned. Y dice el 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. So it's the difference between bearing fruit Entonces es la diferencia entre dar fruto or bearing thorns. o producir espinos. So if a person is bearing rotten, useless fruit, Si una persona está produciendo fruto malogrado o que está ya dañado, as far as man sees, they wouldn't be believers. en cuanto a lo que puede ver un hombre, esto no es un creyente. And so you're looking at a very confusing situation here. Entonces esta situación es un poquito confusa. Now here's some of the possibilities to interpret this. Ahora, estas son las posibilidades para interpretar esto. To me, it's a lot easier looking at it in chapter 10 than it is in chapter 6.
Para mí es más fácil estudiar esto en capítulo 10 que aquí en capítulo 6. In chapter 10, I think you can see it much clearer, Porque en capítulo 10 creo yo que se ve más claro. but I believe that both 6 and 10 both has the same reality. Pero yo creo que tanto 6 como 10 tienen la misma realidad. It's talking about someone who has come out of Judaism Están hablando de alguien que salió del judaísmo to Christianity al cristianismo and then going back to the law. y está volviendo a la ley. And so the possibilities here that people, different commentators will put down. Entonces las posibilidades que varios comentaristas dicen, Number one, they weren't born again. la primera es que estos no eran nacidos de nuevo And that's why they are being condemned. y por eso están siendo condenados. And on a human level, that's what they would believe is happening here. En un nivel humano eso es lo que ellos creen que está pasando aquí. They tasted, but they didn't eat. Como que ellos probaron pero nunca digirieron. They were possessors, or they were professors, but not possessors. I don't know how you Ellos profesaban pero no poseían. does that work? Yeah, okay. Yeah. And number two, that it could be a hypothetical situation. La número 2 es que dicen que esto puede ser una situación hipotética. If they fall away, Si es que recayeran. and that if would be hypothetically, and they would never be able to do that. Como que recaída es hipotética, nunca va a pasar, But it's just an illustration. sino que es solo una ilustración. I don't think that makes any sense. Yo no creo que esto tenga sentido. Number three, what is impossible for man is possible for God. Número 3 dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. That that the Lord can restore this person over and over again. Que el Señor puede restaurar a una persona así una y otra vez. Yeah, that's a possibility. Eso es una posibilidad. They were Christians who apostated. Estos entonces, otra de las maneras de pensar, dice que estos eran cristianos que apostataron, Like they walked away from their salvation. que dejaron o caminaron lejos de su salvación. I don't know about that one. Tampoco sé eso. And then number 5 would be believers who went back to Judaism and the law, like the Galatians. Y la número 5, entonces estos eran creyentes que habían vuelto a la ley como habían hecho los Gálatas. That one makes the most sense. Esa es la que más sentido tiene para mí. So they didn't hold on to the truth of the new covenant, Como que no se aferraron a la verdad del nuevo pacto, the grace of God. de la gracia de Dios. Verse 9. Versículo 9. Here's an encouragement here in verse 9. Hay un ánimo aquí en versículo 9. Because chapter 6 has scared people to death. Capítulo 6 ha asustado a la gente al punto de la muerte. People have given up their lives because of chapter 6 and chapter 8. Hay personas que han renunciado a su vida por el capítulo 6 y el capítulo 10 de Hebreos. As Christians, well, then we weren't really saved. Y renunciado, como cristianos decimos, no eran salvos. Or we were saved and then we sinned again, and now there's no more salvation for me. O entonces, si éramos salvos y volvemos a pecar, entonces ya no hay salvación para mí. I'm hopeless. Ya no tengo esperanza. The blood of Christ isn't enough for me. La sangre de Cristo no es suficiente para mí. But then we get to verse 9. Pero luego llegamos al versículo 9. But beloved, we are confident of better things concerning you. Yes, things that accompany salvation, though we speak in this manner. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. So after the warning comes an encouragement. Entonces después de la advertencia viene un ánimo. Beloved, he's calling them beloved. Les dice, amados, We're confident of better things for you, tenemos confianza de cosas mejores para ustedes. not being condemned after you were saved, No de ser condenados después de haber sido salvos, but things that go along with salvation, sino de cosas que acompañan esta salvación, though we speak in this manner. aunque hablemos así.
So you can have confidence, is what is being said here, Entonces aquí está diciendo, puedes confiar that the Lord has better things in store for us than falling away. que el Señor tiene preparado para nosotros cosas mejores que una recaída. We don't have to fall away. No tenemos que caer. We don't need to listen to false teachers. No necesitamos escuchar falsos We maestros. don't have to give up on our salvation. No tenemos que renunciar a nuestra salvación. This is what was happening here. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Verse 10. Versículo 10. For God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown towards his name, in that you have ministered to the saints and do minister. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Yeah, and so in other words, he's trying to encourage them that it's not falling away, but it's fruitfulness that the Lord is wanting to produce in you. En otras palabras, les está recordando que no es una recaída lo que el Señor quiere producir en ellos, sino el ser fructíferos, el dar mucho fruto. Because in Jude chapter, there's only one chapter, Jude 23 and 24, En Judas 23 y 24, where it says, it's unto him who is able to keep you from falling. 23 y 24 dice 24. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Yeah, 24 and 25. 24 y 25. Yeah. To him who is able to keep you from stumbling, to keep you from falling. Y aquel que es poderoso de guardarnos sin caída, que guardarnos de tropezar. So this is such an encouraging verse for me, Este para mí es un verso que me anima mucho, because he's able to keep us from falling. porque Él puede mantenernos sin caída. And every time when you get concerned about, is he able to keep me? Y cuando tú estás preocupado de ¿será que el Señor me va a guardar de esto? Not only is he able to keep you from falling, No solo Él te guarda de caer, but he's also able to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. sino que también es capaz de presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. So notice this, that the Lord Jesus wants to present us faultless before God. Entonces noten que Jesús quiere poder presentarnos sin mancha delante de el Padre. Can you imagine Jesus going to the Father and then pointing at you and saying that my son, my daughter is faultless? Imagínense Jesús yendo delante del Padre y apuntando a ustedes y decir, este hijo, esta hija es sin mancha. I find no fault in them whatsoever. No he encontrado ninguna falla en ellos. Does that mean that you're perfect? ¿Eso significa que ustedes son perfectos? Does that mean that you've lived a perfect life? ¿Eso significa que han vivido vidas perfectas? That Jesus is saying that we are faultless because of the fact that we have received him. Pero Jesús dice que no tenemos mancha en nosotros por el hecho de haberle recibido. The blood of Christ being poured over all of our sin makes us sinless. La sangre de Cristo que fue derramada sobre todos nuestros pecados nos convierte sin pecado. And there's going to be a time when you go before God the Father, Y va a haber un tiempo donde vayamos delante de Dios el Padre. and Jesus will be our advocate, Y Jesús, siendo nuestro abogado, and he's going to bring us before the presence of God va a traernos delante de la presencia de Dios to present us faultless. y nos va a presentar sin mancha. Is in the presence of the glory of God. Dice que en la presencia de la gloria de Dios. And not only that, but it's going to be with what's the last part of verse 24. Y no solo eso, sino que ¿qué es lo último que dice el 24? Sí. Lo último que dice Judas 24. With joy. Yeah, with exceeding joy. Con gran alegría. It's going to bring
Jesus exceeding joy to present us faultless before the presence of God his Father, and he's going to be taking you. A Jesús le va a dar mucha alegría poder llevarte a ti delante del Padre sin mancha, y cuando hace eso, Él va a llevarte a ti. And he's the one that's going to have exceeding joy. Y Él es el que va a tener gran alegría al hacerlo. I mean, we're going to be joyful as well, Obviamente nosotros también vamos a estar con mucha alegría, but in the context here, it is the Lord Jesus Christ that has exceeding joy. pero en este contexto es Jesús el que está sintiendo alegría. Because of us, ¿Por nosotros? doesn't make sense. No tiene sentido. But we are confident in things better, and for God is not, verse 10, for God is not unjust to forget your works and labor of love, which he has shown towards his name, in that you have ministered to the saints, and you do minister. Nuevamente, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. The Lord knows who we are, El Señor sabe quiénes somos, and he doesn't forget anything that we do. y Él no se olvida de las cosas que hacemos. When our labor in love, Nuestro labor que hacemos en amor, when we minister to the saints, cuando ministramos a los santos. and it says that we do minister. Y dice, y Él sabe que le servimos. We show love to God when we minister and love his children. Mostramos el amor que tenemos para con Dios cuando ministramos y amamos a sus hijos. You love Christ Si tú amas a Cristo, only as much as you love the least of his brethren. como la medida de tu amor por Cristo es la misma medida del hermano que menos ames. Because when we love each other, it's because we love the Lord himself. Porque cuando nos amamos a los unos a los otros, lo hacemos porque amamos al Señor. Because that's what walking in the Spirit really is. Porque de esto se trata caminar en el Espíritu. You can't walk in the Spirit without being filled with the Spirit. No se puede caminar en el Espíritu sin haber sido llenos del Espíritu. You can't be filled with the Spirit without the Spirit, the fruit of the Spirit coming out of us. Y no puedes ser lleno del Espíritu sin que el fruto del Espíritu esté saliendo de ti. And that's what the Lord wants to do. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Verse 10. Versículo 10. For God is not unjust to forget your work in this government, Yep. and the labor of love which he has shown towards his name, and that you have ministered to the saints and do minister. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. And we desire, verse 11, that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope to the end. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. So it says, and we desire each one of you to show the same diligence in loving one another to the full assurance of hope to the end. Dice, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud o diligencia de estarnos amando los unos a los otros hasta el fin para la plena certeza de la esperanza. Ministering to the saints, labor of love. El ministrar a los santos, el trabajar de amor. Verse 12, and you do not become, that you would not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. El 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. And so he's giving us some more encouragement. Nos está dando más ánimos. He doesn't want us to be sluggish. What's another word for sluggish? Lazy. Yeah, doesn't want us to be lazy. No quiere que seamos perezosos, But to be like those who through faith and patience inherit the promises. sino que seamos como aquellos que a través de la fe y la paciencia heredan las promesas. You know, there's over 7,000 promises in the Word of God. Hay más de 7,000 promesas en la palabra de Dios. And we appropriate them all by faith. Y todas estas promesas las podemos hacer nuestras por medio de la fe. This one over here was one promise.
Esta que vimos es una de esas promesas. The promise of entering into his rest. La promesa de entrar en el reposo de Dios. But the way that we enter into these promises, Pero la forma en la que vamos a entrar a estas promesas it says by faith and patience. dice que es por la fe y la paciencia. You need both. Se necesitan ambas. So you're in a situation where you're needing the promises of God to stand on these promises. Entonces tú estás en una situación donde estás necesitando poder pararte en las promesas de Dios. What's a promise that you like in your own life? ¿Qué promesas les gustan a ustedes para su propia vida? Que su misericordia es nueva cada mañana. His mercies are new every morning. Su misericordia es nueva cada mañana. His mercies on us are new every morning. Y que su misericordia para nosotros son nuevas cada mañana. So we need to appropriate that in our lives when Necesitamos apropiarnos de esto cuando. yeah. Yeah. So when you're feeling which way, where's your head at when you're going, I need that promise. ¿Dónde está tu cabeza? Yeah, condemnation. Dice Annie que necesita esa promesa cuando se está sintiendo condenada. So there's two things that you need to have with that accompanies that promise. One is faith, Hay dos cosas que debes tener acompañando a esta promesa. La primera es la fe. faith that this promise is true from God Fe de que esta promesa verdaderamente viene de Dios. and true for us personally. Y fe de que es verdadera para ti personalmente. So we go from that, from faith Así que pasamos de fe to patience. a la paciencia. And so you may not get the answer that you're looking for, Así que puede que no recibas la respuesta que estás buscando en ese mismo instante. but we have to have patience with the promises of God. Pero tienes que ser paciente con las promesas de Dios. Faith to believe that they're for me, Fe para creer que son para mí patience to wait for them. y paciencia para esperar a que lleguen. Because if you have faith and no patience, Porque si tienes fe pero no tienes paciencia, then it's not going to be effective. no va a ser efectivo. You know? And if you have patience and no faith, Y si tienes paciencia y no tienes fe, it's not going to work. no va a funcionar. So you have to have both. Tienes que tener ambas. So this is what we're seeing here. Y eso es lo que vemos aquí. Through faith and patience, the fathers inherited the promises. A través de la fe y la paciencia son los que heredan las promesas. Verse 13. 13. For when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater, he swore by himself. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. God made the promise to Abraham in chapter 12. Dios le hizo una promesa a Abraham en capítulo 12. He was confronted by Melchizedek 2 chapters later in chapter 14. Y él se encontró con Melquisedec 2 capítulos después, en capítulo 14. But the promise that he's making to Abraham Pero la promesa que se le hizo a Abraham says he swore by himself because he couldn't swear by anything greater. dice que él juró por sí mismo porque no podía jurar por otro que fuera mayor a él. So a person, to try to make a point about, how important a situation is, Entonces, una persona para poder hacer firme lo importante que es una situación para ella, they say, I swear to God that this is what is true. dicen cosas como juro por Dios que es verdad. And that's the highest authority you can get. I swear to God. I swear by God Por- on this situation. Porque esa es la autoridad más grande que hay, entonces jurar por Dios en una situación. But what does God say Pero ¿qué dice Dios aquí? when he's making a point of him being true? Él está haciendo una afirmación de que Él es verdad. Who does he swear by? ¿Y por quién juró? By himself. Yeah, he swears by himself. Está jurando por sí mismo. How does he do that? ¿Cómo hace esto? How about this? How about when he was talking to Abraham in chapter 12 of ¿Qué? Genesis? ¿Recuerdan cuando Él estaba hablando con Abraham en capítulo 12 de Génesis? It's in 12, 1, 2, and 3.
es en capítulo 12, 1 al 3. And when God swears by himself, he says, I will. Cuando Dios le está haciendo esta promesa y jura, Él le dice, yo lo haré. I am the highest authority and I will do it. Dice, y haré. Yo soy la autoridad más grande y yo estoy diciendo que lo voy a hacer. I'm swearing by myself. Estoy jurando por mí mismo. You want to read the 3 verses there? 12, 1, 2 and 3. Dice Génesis 12, 1 al 3. Notice the I wills in this. Vean las cosas que son diciendo lo que Dios iba a hacer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. In Genesis 22:15, En Génesis 22:15 it says that the angel of the Lord called Abraham a second time out of heaven. dice que el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. And said, by myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. Dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. So blessings I will bless you, multiplyings I will multiply you. Te bendeciré de cierto y te multiplicaré. So here was a very strong promise that God had given, and then he confirmed it. Esta promesa Dios la hace fuertemente y luego la confirma. In Hebrews 6:14 going on, En Hebreos 6:14 siguiendo. and this is in the Genesis 22, Lo que acabamos de leer era Génesis 22. saying, surely blessings I will bless you, and multiplying I will multiply you. Está citándolo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. He's swearing by himself. Jurando por sí mismo. Verse 15, El 15. so after he had patiently endured, Abraham here, he obtained the promise. Y habiendo esperado con paciencia, hablando de Abraham, alcanzó la promesa. So he had to patiently endure before he could get the promise. Él tuvo que esperar con paciencia para poder alcanzar la promesa. And then for us, same thing, we need to be, through faith and patience, we inherit the promises of God. Y lo mismo es para nosotros. Podemos heredar las promesas de Dios solamente a través de la fe y la paciencia. Learn the promises of God, Apréndanse las promesas de Dios and learn how to wait on them, y luego esperen en ellas and learn how to have faith in them. y aprendan a tener fe en ellas. Verse 15, so after he had patiently endured, he obtained the promise. Y 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Yeah, and so in Genesis 12:4, we see that Abraham left Haran. En Génesis 12, 4 dice que Moisés se fue de Harán. And the Lord gave him the promise to go out. Y el, I'll be with you. You're going to find a land. el Señor le dio esta promesa de que fuera y de que Él iba a estar con él y que le iba a dar una tierra. And then in Genesis 17:21, he repeats the promise to him when he's 99 years old. Y en Génesis 17, 21 le vuelve a repetir esta promesa siendo Abraham de 99 años. Now I'm going to give you a son. Te voy a dar un hijo. And he had to wait all that time. Pero tuvo que esperar todo este tiempo. But God had to wait until Sarah's womb was barren, Pero Dios tuvo que esperar hasta que el vientre de Sara ya no podía dar hijos that Abraham could not produce any longer. y que Abraham tampoco podía tener hijos. And then against all odds, God had Isaac born. Y en contra de todas las formas, igual Dios trajo a Isaac. So it was 25 years from the time that the promise was given to the time that it was executed by the Lord. Entonces fueron 25 años entre el tiempo de que le fue dada la promesa hasta que Dios cumplió la promesa en Abraham. Verse 16,
16. For men indeed swear by the greater, and an oath for confirmation is for them, and it's an end of all dispute. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. So when there's a promise that's made, there's no discussing it. It's a promise from God. Entonces, cuando hay una promesa que ha sido hecha, no hay discusión ahí, porque está hecha por Dios. I mean, I think about all the promises that we have in the Word of God. Piensen en todas las promesas que tenemos en la palabra de Dios. When I think about the promises of God, I go right to Romans chapter 8. Cuando yo pienso en las promesas de Dios, me voy directamente a Romanos 8. You know, and I think about verse 31. There's a million different promises, but the ones that I like the best are in 8, starting in verse 31. Hay muchas promesas que podemos ver, pero las que a mí me gustan más las vemos desde el versículo 31 de capítulo 8 de Romanos. And so look at what should we say then to these things? If God is for us, who can be against us? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? The promise that God is with us, Está prometiéndonos que está con nosotros Dios. that gives me such hope and confidence. Esto me da tanta esperanza y confianza. How many times I felt or you have felt that everything was against you? ¿Cuántas veces ustedes han sentido que todo el mundo está en su contra? That people are against you? Que las personas están en su contra. Maybe they are, maybe they aren't. Tal vez sí o tal vez no, But it seems like they are. pero parece que sí. And then we can start getting insecure about all these things. Y nos volvemos inseguros. But all we have to look at is if God is for us, it doesn't matter who's against me. Pero la verdad, tenemos que ver esto. Si Dios está con nosotros, ¿qué importa quién está en mi contra? Because He promises that God is for me. Porque la promesa es que Dios está conmigo. And by faith and patience, we're going to inherit that promise. Y por fe y por paciencia podemos heredar esa promesa. And then it goes on, it says, I like in verse 36 of chapter 8, Me gusta también en el 36. for your sake we are killed all the day long, we've been accounted as sheep for the slaughter, yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. I've probably quoted that verse in my head and my heart 1,000 times, Yo probablemente me he repetido este verso en mi cabeza unas 1000 veces o más. at least. Mínimo. Yeah. We're accounted as sheep for the slaughter. When you're going through difficult times. Dice, somos contados como ovejas de matadero cuando estamos pasando por tiempos difíciles. When it seems like people are against you, when it seems like everything is against you, Cuando parece que todo el mundo está viniendo en tu contra. that we are being slaughtered every day, it seems like. Parece como si estuviéramos siendo matados todos los días. It can be so hard at times. Porque algunos días pueden ser tan difíciles. Yet we see that even in all these things, sheep accounted for slaughter, we are more than conquerors through Christ who loves us. Pero aún viendo como si fuéramos ovejas de matadero, Jesús dice que somos más que vencedores en Él. Not just a conqueror, but a more than conqueror. No solo un vencedor, sino más que vencedor. What does that mean? ¿Qué significa eso? I don't know either. Yo tampoco sé. All I know that I like that. Lo único que sé es que me gusta. I mean, it's great to conquer, Es genial vencer, but more than conquer pero vencer más is just wanting to take it to another level that you can't even imagine. es como que Jesús lo está llevando a un nivel que ni siquiera podemos imaginar. And then he says in verse 38 and 39, Y luego dice en el 38 y 39, he says that I'm persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come, height, depth, any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yeah, do you ever need to hear that? A veces necesitamos escuchar eso, ¿no? I mean, I think when there's condemnation, Creo que cuando hay condenación, when you start doubting yourself and you made some bad decisions and all those things, cuando tomas malas decisiones y empiezas a dudar de ti, why would he want to love me? ¿por qué Dios quisiera amarme a mí? Yet we see that his promise is that I will love you with an everlasting love. Pero vemos que Él ha prometido amarnos con un amor eterno. I will love you unconditionally. Y Él dice amarnos I incondicionalmente. will forgive your sins no matter how bad they have been because of my son who died for you. Dice, voy a perdonar tus pecados sin importar lo terrible que sean, porque mi Hijo murió por ti. You know, sometimes it's the only thing that gets you through a day. A veces pensar en esto es lo único que te hace sobrevivir ese día. There's a lot of people out there that are ready to end their lives, Hay muchas personas allá afuera listas para terminar con su vida and they need to have the promises of God. y necesitan tener las promesas de Dios. And they have to have faith and patience. Y necesitan tener fe y paciencia. We have to be patient for the Lord to rescue us. Tienes que esperar pacientemente que el Señor te rescate. But we have to have faith that he is rescuing us. Pero también tenemos que tener fe de que sí va a venir a rescatarnos. Verse 17. Versículo 17. Thus God determined to show more abundantly to the heirs of the promise the immutability of his counsel, confirmed it with an oath. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. So he's wanting to show that he's good for his promises, Él quiere probar que Él va a mantener su promesa, that there's no way that he can break a promise que no hay forma en la que Él vaya a romper una promesa, because he's given us his oath for it. porque nos ha juramentado. Verse 18, that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation who have fled from refuge to lay hope set before us. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. So the main thing that I see here, that it's impossible for God to lie, Lo principal que veo aquí que dice que es imposible que Dios mienta. and if he gives a promise, Y entonces si Él hace una promesa, then it would be a lie if he didn't keep it. sería mentiroso si no guarda esa promesa. But he can keep his promises. Pero Dios mantiene sus promesas. Verse 19. Versículo 19. This hope we have as the anchor of our soul, both steadfast and sure, which enters the presence behind the veil. Y esta esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Now, we have to see that there's the anchor of our soul. Tenemos que ver aquí dice que es como el ancla de nuestra alma. We have an anchor in our soul. We're anchored upward. We're not anchored in the bottom of the ocean, but we're anchored in heaven. Tenemos que darnos cuenta de que nuestra ancla no está anclada en el piso, sino que está anclada al cielo. And this is how we enter into the capital P presence, Y así es como entramos a su presencia con P mayúscula, behind the veil. detrás del velo. What's behind the veil? ¿Qué hay detrás del velo? Dios. The veil is opened up and we have fellowship with God, but when we're looking at the throne of grace, we're seeing that Jesus is on that throne. El velo ha sido roto y podemos entrar a Dios, pero al haber hecho este sacrificio Jesús, vemos que Jesús está sentado en el trono de gracia. You know, this hope is is like an anchor, Y que esta esperanza es nuestra ancla. and we're anchored in Christ himself. Y estamos anclados nosotros en Jesucristo mismo. You know, if you're in a boat, you throw an anchor out.
Si tú estás en un bote, bajas el ancla, what's it supposed to do? ¿qué hace el ancla? Mantiene el barco en un solo lugar, dice Acacia. Yeah, it stops the motion of the boat. Dice Pastor Brad que hace que el barco deje de moverse. If it's not anchored, well then it's going to be drifting around. Y un bote que no está anclado va a seguir moviéndose. But if it's anchored, it's staying in one place. Pero si está anclado, va a quedarse firme. And we're anchored in the presence of God behind the veil. Y nosotros hemos sido anclados en la presencia de Dios más allá del velo. So that's where we need to be throwing our anchor out. Y ahí es donde debemos anclarnos. It's not at the bottom of the ocean, No nos anclamos en el fondo del mar, but it's in the holiest of all, sino que nos anclamos en el lugar santísimo, behind the veil. detrás del velo. In verse 20, Y versículo 20. where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever according to the order of Melchizedek. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. So we have, now Jesus, we've been talking about, there's a lot of titles and names for Jesus through Hebrews. Hemos venido hablando de todos los títulos y nombres que se le da a Jesús en el libro de Hebreos. This is one right here, forerunner. Aquí hay otro, el precursor. What would be a forerunner? ¿Qué es un precursor? Alguien que empieza algo. Somebody who starts something. What's that? Somebody who starts something, like does something first. Okay, yep. Someone who goes before you. Sí, el que va delante de nosotros. Yeah, so Jesus is our forerunner. Entonces Jesús es nuestro precursor. He went into the holiest of all before us. Él fue dentro del lugar santísimo antes que nosotros. It's like he went in to the holy place Es como que Él entró a este lugar santo and he opened up the veil. y abrió el velo. And now he's sitting on the throne of grace inside the holiest of all. Y ahora está sentado en el trono de la gracia dentro del lugar santísimo. And he's asking us to join him. Y nos está invitando a unirnos a Él. It's like there's thousands and thousands of people that are joining him in this place. Es como hay miles y miles de personas que están acompañando a Jesús en ese lugar. It's some of the pictures that we see in Revelation where people are worshiping him. Es como las imágenes que vemos en Apocalipsis de las multitudes adorándole. In chapter 5, thousands of 10,000s and thousands and thousands, En capítulo 5, miles y miles y miles. all singing together, this multitude of believers. La multitud de creyentes cantando juntos, Holy is the Lord who was slain. diciendo, Santo es el Cordero que fue inmolado. Holy, holy, holy is our Lord God Almighty. Santo, santo, santo es nuestro Señor Dios Todopoderoso. This is what we're going to be doing, together. Esto es lo que vamos a estar haciendo juntos. And we're going to see each other in heaven. Y vamos a vernos nuevamente en el cielo. Ay, me acuerdo de ti. Yeah, you were in the Hebrews class in, Sí. in Trujillo. Tú estuviste en la clase de Hebreos en Trujillo, me acuerdo. But there'll be so many people there, and there'll be some, people that you know and fellowship with them. It's just going to be an amazing thing. But he's a forerunner going in before us. Va a haber tantas personas, pero el punto es que Él es el precursor, el que corrió delante de nosotros. So when he says, follow me, Entonces cuando Él dice, síganme, this is what he's talking about. de esto está hablando. I'm the forerunner. I've gone before you. Follow me. Yo soy el precursor, yo voy corriendo delante de ustedes, síganme. If you've ever been hiking in like ice or snow, No sé si alguna vez han ido a escalar donde hay nieve. then you have someone who's leading the way. Hay una persona que está liderando la caminata So they're breaking through the ice, y estas son las personas que están rompiendo el hielo, the crust on top of the snow. como que están haciendo el hueco en la parte de arriba de la nieve. And so they're working really hard to do it. Y ellos están trabajando duro para abrir un camino. And all you're doing is you're looking for where they stepped. Y todo lo que tú estás haciendo es mirar dónde ellos se pararon. So you make those steps
steps and your foot goes in and out really easily. porque tu pie entra y sale fácilmente. And that's how Jesus is as a forerunner. Y así es Jesús como precursor nuestro. He's going before us, he's breaking up the hard soil Él está caminando delante de nosotros, rompiendo este suelo tan duro so it allows us to follow him easily. para que podamos seguirle fácilmente. I love that term, forerunner. Me gusta mucho este término precursor. He's leading us into his rest. Él nos guía a su reposo, He's leading us into the throne of grace. nos guía al trono de la gracia, He's leading us into the holiest of holies. nos guía al lugar santísimo.